doctora Gloria Ortega, ¿cuáles son los últimos avances terapéuticos y las novedades en el abordaje en oncología peritoneal? Aquí, bueno, ya hemos hablado a lo largo de las mesas de pues varias cuestiones que están todavía por resolver y sobre las que se están trabajando, pero yo creo que de los últimos años uno de los avances que todavía sigue siendo mirado un poco como con cierto temor, y lo mencionaba un asistente, es lo que llamamos PIPAC. Es decir, nosotros, también se ha comentado, en la cirugía lo que hacemos es extirpar toda la enfermedad hasta que no vemos más tumor macroscópico, no vemos lesión, y para tratar esa enfermedad microscópica que sabemos que queda, pues vamos a poner la quimioterapia. Entonces sabemos que esos pacientes en los que conseguimos la citorreducción máxima son los que más se van a beneficiar. Pero de nuevo, todo este tiempo nos ha enseñado que no todos los pacientes o no en todos los pacientes vamos a conseguir un beneficio haciendo una cirugía súper radical, porque son enfermedades agresivas y probablemente el hecho de que nosotros seamos capaces de quitarlo todo, lo que vamos a hacer es añadir muchos problemas al paciente, mucha morbilidad, y realmente el tratamiento del que se van a beneficiar pues es la quimioterapia sistémica. Entonces, en ese contexto en el que vamos descartando pacientes a los que tratar con intención curativa, nos quedamos con pacientes que tienen mucha enfermedad que no podemos quitar, pero que aún así pensamos que se pueden beneficiar del efecto que hablaba el doctor González Bayón de la quimioterapia. Entonces, en ese contexto surge la PIPAC. La PIPAC es una forma de administrar quimioterapia dentro del peritoneo. Punto. Lo que pasa que, a diferencia de la HIPEC, que hablábamos, que hay que abrir todo el abdomen, explorarlo, quitar toda la enfermedad y poner entonces la quimioterapia a modo de baño, en este caso lo que hacemos es poner la quimioterapia mediante laparoscopia y utilizando un vaporizador, de manera que la quimioterapia, como si fuera un spray, y aprovechamos la presión del aire dentro del abdomen para que esa quimioterapia entre en el peritoneo y destruya el tumor. Ese tratamiento, que se empieza a utilizar pues allá por el año 2011, empiezan a aparecer las primeras publicaciones experimentales, pues lo que se ve es que en pacientes donde no podemos quitar esa enfermedad, añadiendo esta quimioterapia que se utiliza con el mismo concepto que la quimioterapia sistémica. Es decir, hablar de paliación muchas veces nos pone a temblar, pero paliación lo que significa es que a corto plazo no nos parece que podamos curar al paciente, pero eso no quiere decir que dejemos de hacer cosas. Entonces, en ese contexto de no vamos a dejar de hacer cosas, vamos a ver si somos capaces de que la quimioterapia, que sabemos que en ausencia de enfermedad macroscópica funciona, a ver si es capaz de destruir enfermedad que yo no he podido quitar. Entonces, pues los primeros trabajos experimentales son favorables, parece que cuando utilizas la quimioterapia de esa forma desaparece el tumor, y eso pues rápidamente nos venimos arriba. Se empiezan a publicar casos, series pequeñas de pacientes con carcinomatosis peritoneal de diversos orígenes, de ovario, de apéndice, de estómago, casos que no son resecables. Entonces se empieza a ver que administrado en ciclos, igual que la quimioterapia por vena se pone en ciclos, alternando quimioterapia sistémica con quimioterapia PIPAC, esa enfermedad empieza a desaparecer. Tanto es así que una técnica que originalmente pues, se aplica a pacientes en los que no podemos hacer citorreducción, pues vemos que esa respuesta que podemos conseguir con la combinación, atacando desde los dos frentes de quimio sistémica y quimio intraperitoneal, pues hace que la enfermedad desaparezca y en algunos casos súper seleccionados pues podamos abordarla con intención curativa. Entonces, yo creo que aparte de nuevas quimioterapias, yo creo que este es un concepto que bien entendido y bien aplicado, pues ha venido, todavía crea muchas reticencias, pero yo creo que está llamado a quedarse, y yo creo que sí que va a tener un papel importante en el futuro del tratamiento de estos pacientes. Ahora sí que voy a preguntar qué es la prehabilitación, qué aporta al tratamiento. Es una pregunta para Gloria, pero también me gustaría que Fátima pudiera decir algo. Yo creo que hay dos partes de prehabilitación, ¿no? La psicológica, que te la dejamos a ti, y la prehabilitación en el concepto que aplicamos los cirujanos. Igual, yo creo que para que se entienda, yo no me pondría a correr la maratón de Nueva York si no me he entrenado.
Entonces, la realidad es que este tipo de cirugía es una cirugía muy agresiva y lo que deseamos es que los pacientes lleguen en la mejor condición posible. Yo recuerdo, y Santiago se acordará, que allí Sugar Baker a los pacientes con pseudomixoma, o sea, les mandaba a hacer series y les mandaba a venir entrenados. No, pero yo me quiero operar. No, un mes de actividad física, un mes de preparación. Entonces, ese es un concepto nuevo de prehabilitación que se aplica a muchas cirugías que son pues cirugías oncológicas. Entonces, se trata de que el paciente llegue en las mejores condiciones. Entonces, para eso, desde unas semanas antes, se va a hacer una valoración por el equipo quirúrgico, pero se va a hacer una valoración por el equipo de anestesia, por el equipo de cardiología, por el equipo de nutrición. Muchas veces valorar hematología, si el paciente está o no en buena situación de hemoglobina o tiene anemia. Es decir, todos los factores, pues si es un paciente diabético, pues asegurarse de que esté bien controlado. De manera que eso lleva un tiempo. El paciente tiene que hacer su tabla de ejercicios, tiene que nutrirse adecuadamente y luego, justo antes de la cirugía, pues lo que antes hacíamos de preparación del colon, 3 días comiendo mal o mal comiendo, más el purgante, más ayunas de 12 horas, todo eso se ha visto que se puede modificar y se puede conseguir que con batidos especiales, con una nutrición previa, pues el paciente llegue realmente en buenas condiciones. Eso es lo que llamamos nosotros prehabilitación física, podríamos decir. Y claramente pues se ha empezado a aplicar o ya está establecido pues en cirugías de tumores primarios y en carcinomatosis parece que nos cuesta más porque seguimos teniendo ese miedo, ese susto, esas 3 semanas, 4 semanas de hospitalización, pero estamos viendo que una vez que pierdes el miedo y que crees en lo que estás haciendo porque se ha demostrado que funciona, pues tenemos pacientes que pues están 2 semanas, están 10 días. Sí que es verdad que depende de la extensión de la cirugía, pero pacientes que entran y salen en muchas mejores condiciones de lo que ocurrían antes, menos complicaciones y una recuperación más rápida. Fátima, no sé si antes cuando te he presentado he dicho que es del Servicio de Psico-Oncología del MD Anderson Madrid. Sí, lo digo ahora por si no lo había dicho antes. Sí, lo habías dicho, sí, muchas gracias. Pues lo he repetido. Sí, bueno, pues hablando de la prehabilitación psicológica, el diagnóstico de un diagnóstico como estos de carcinomatosis peritoneal en cualquier tipo de patología oncológica, el impacto emocional es notable, ampliamente descrito, claramente los compañeros en las mesas anteriores lo han empezado a citar. Entonces, lo que vamos a tratar en este contexto es de facilitar también que el paciente llegue en las mejores condiciones emocionales para afrontar un momento quirúrgico de tanta envergadura como esta, ¿no? Los síntomas ansioso-depresivos son muy frecuentes, la ansiedad, la tristeza, la angustia es muy frecuente y en ese contexto hay que tomar decisiones. Hay que prepararse para un tratamiento posterior, hay que ajustar expectativas, porque no siempre las expectativas que tenemos planteadas ante la cirugía pues son las que claramente van a llevarse a cabo. Entonces, en ese contexto hay que tomar decisiones y hay que llevar a cabo muchas cuestiones familiares y personales. Lo que vamos a pretender es que también el proceso quirúrgico sea lo menos impactante emocionalmente para el paciente y para la familia. Hay muchos duelos, a veces hay pérdidas, hay que ajustarse a circunstancias vitales que quizá no sean las que uno tenía previsto antes de todo esto, antes del diagnóstico. Y claramente esto tiene un impacto emocional importante. Y en eso vamos a trabajar, pues para que el paciente tenga la capacidad para adaptarse, para afrontar de forma lo más activa posible también el proceso de recuperación. Y yo creo que lo que vemos en equipos interdisciplinarios como el nuestro es que al final la recuperación de los pacientes es muchísimo mejor y vamos a evitar y prevenir enfermedades añadidas, como es un trastorno depresivo, como es un trastorno de angustia que puede estar asociado también a circunstancias de enfermedad como puede ser esta. ¿Y cómo reaccionan y reciben los pacientes cuando se les informa de que pueden formar parte de un protocolo de prehabilitación? Pregunto a ti y le pregunto también a Corintia. Pues la verdad es que lo reciben bien. En general, la mayor parte de los pacientes ya demandan, en general, un equipo interdisciplinar y que puedan tener una preparación para la cirugía. Yo creo que siempre es un valor añadido. El que se les escuche, el que se atienda sus demandas, que se atienda sus dudas y que a partir de ahí se les dé herramientas en todas las áreas vitales para que puedan afrontar esta circunstancia de la mejor manera, siempre yo creo que es una buena noticia. Desde la asociación, los casos que nos consultan a nosotros, sí que es cierto que es una buena noticia. Lo que pasa que creo que sería una carta a los Reyes Magos, porque desgraciadamente no todos los hospitales lo ofrecen, como comentabas, o como son los casos con los que trabaja sobre todo Sandra. No todos los hospitales los tienen, no todos los hospitales los proporcionan.
cuando das con aquellos hospitales que sí lo proporcionan, entonces es maravilloso, porque claro, no solo la parte previa, la parte física, que eso sí, normalmente a nivel quirúrgico sí se da en todas las preparaciones quirúrgicas, cada vez está más al alcance de todo el mundo el poder preparar esa cirugía, de llegar muy bien nutrido, de llegar en las mejores condiciones físicas para poder recuperarse de la mejor manera posible de su cirugía. La parte más emocional o la parte que trata más la psicología, esa no se accede a todo el mundo, no todo el mundo goza de esa predisposición y aparte no todo el mundo tiene la misma necesidad. Hay quien la necesita previa y hay quien la necesita posterior y creo que ahí sí que se está, o al menos en los hospitales donde nosotros nos llegan más casos, más que a nivel de psicooncología, se está dando mucho a nivel de enfermería. Se está preparando mucho más a la enfermería a que esté atendiendo a las personas, a la familia y al enfermo. Se les acompaña en esas necesidades, pues que cada uno las tiene de una manera diferente. Pero claro, evidentemente, si al paciente que le llega es un festival. Juan Ramón lo comentaba antes y yo quiero ahora profundizar con Fátima, también contigo, con lo que acabas de decir, porque has puesto sobre la mesa no solo el papel de la psicooncología, sino de la enfermería. Pero la participación de los psicooncólogos en el cáncer no es que sea reciente, ya lleva mucho tiempo, pero no ha sido siempre así. Durante muchos años ha parecido que no hacía falta. ¿Sabes? Acabas de decir algo que es interesante. No todo el mundo lo necesita igual, hay quien lo puede necesitar más, menos, antes o después. Pero mi pregunta es más general. ¿Qué importancia tiene en el cáncer y, sobre todo, qué importancia tiene, Fátima, tú que estás aquí en el MD Anderson, para los pacientes de carcinomatosis peritoneal? Bueno, ¿qué os voy a decir yo? Pues para mí es una importancia vital, porque qué importante es alargar la vida, pero qué importante es tener capacidad para seguir viviéndola, ¿no? Y a veces los trastornos emocionales dificultan esa capacidad. Nos dificultan el poder seguir disfrutando de esos avances científicos y médicos, y a veces tenemos que lidiar, como decía, con enfermedades añadidas, que son pues, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad o cualquier otra disfunción, ¿no?, psicopatológica que puede surgir a raíz de una crisis vital como es un diagnóstico oncológico. Entonces, claro que es importante, ¿no? Efectivamente, es una disciplina relativamente reciente también en nuestro país, pero cada vez más implantada, ¿no? Y en base fundamentalmente a la demanda de los pacientes, ¿no? A que nosotros vemos que los profesionales vemos que esto es importante para los pacientes y que hablamos de salud en general, no solo de salud física, también de salud emocional, de salud psicológica, pero la demanda de los pacientes cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque estamos viendo realmente que el beneficio es notable, ¿no? ¿Quieres añadir algo más? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, claro, es un poquito lo que os decía, o sea, es una carta a los Reyes Magos, porque hay personas que necesitan sentirse muy apoyadas o necesitan que les expliques muy bien esa enfermedad y que les expliques todo lo que les va a pasar, y hay personas que no lo necesitan. Y luego yo creo que hay otra parte muy importante, porque se habla siempre del paciente, pero el paciente va acompañado siempre. El paciente tiene al lado una persona que acaba de recibir un doble efecto emocional, porque tienes que estar fuerte, íntegro, porque tienes delante una persona que lo va a pasar muy mal y que no sabes cómo ayudarlo. Y entonces tampoco se dan suficientes herramientas a los acompañantes, a la familia, para que puedan ayudar a superar, a coger de la mano y decir, venga, vamos juntos a esto, porque va a pasar por aquí, por allí. Y a veces ese soporte donde uno un momento está más alto y tú lo coges con mucha empatía y dices, yo vengo aquí a luchar, el de al lado se cae y dices, madre mía, ahora cómo me recupero, y viceversa. En el momento que tienes a esa persona que se cae, pues tú estás lo suficientemente fuerte. Entonces yo creo que es súper interesante y es magnífico que englobéis y que podáis abrazar a ese pack familiar, que pueden ser amigos, pueden ser el marido, la madre o quien sea, pero abrazar con todas las necesidades posibles, porque es que es un momento de que te desmontan la vida, te lo desmontan todo, y luego el paciente lo ve de una manera, tiene su película y los acompañantes la tienen de otra manera. Aquí se ha hablado del caso de Sandra con su preservación de óvulos. Yo la hubiera matado el día que me lo dijo.
Yo el día que me dijo voy a preservar óvulos, la hubiera matado. No me hubiera planteado en mi vida que mi amiga, que me estaba diciendo que lo que tenía era muy grave, decidiera hacer un alto en su camino para programar su vida posterior. Yo no lo veía. Y entonces tuve que entenderlo. Pero yo le hubiera matado. Aquel día yo le hubiera dicho de todo. Pero bueno, la acompañé, me lo explicó, creo que la entendí y la acompañé donde pude. Pero es un poco ese englobar todo, las necesidades que tenéis médicamente físicas, que se os ayuda, y las necesidades que tiene el paciente, el acompañante y el entorno. Tenía preparada esa pregunta para después, ya la has contestado, ¿no? ¿Cómo viven los familiares este proceso y qué papel juegan? Eso ya lo has dicho, pero ahora te lo voy a plantear de otra manera. Antes hemos hablado, y esto es la primera vez que reflexiono sobre ello, un poco sobre la marcha, ¿no? A mí los debates me sirven mucho para que, aparte de lo que uno tiene planificado luego, entonces hemos hablado antes de la relación médico-paciente, ¿no? Médico, incluyendo en médico el profesional sanitario. Y la relación paciente-familiar, de esto se habla menos. Claro. Esto no está tan extendido, es a lo que tú estás aludiendo, y casi le preguntaría a todos los que están en esta mesa, incluso a los que han estado antes, porque es un aspecto importantísimo y no se está trabajando tanto en ello, tengo yo la impresión. En la relación médico-paciente sí, se está hablando mucho de ello, pero esa relación que puede tener efectos muy variados en positivo y en negativo. Al menos esta es mi experiencia. Hablo del cáncer en general, de las enfermedades, pero del cáncer en general, y en este caso estamos hablando de cáncer muy complicado, quizás más complicado, porque no todos los cánceres son iguales, más complicado que si te hacen un diagnóstico en fase 1 de cáncer de mama o de cáncer de próstata. ¿Cómo verías tú esta relación entre paciente familiar o amigo, hijo, mujer? Familia o, ojo, no solo familia. Sí, familia, al final te engloba esa. O el entorno en el que... Porque muchas veces los buenos amigos pueden jugar un papel son familia. Muy importante. Ahí lo denominas como familia. Sí, vale. Sí. Claro, nosotros en la asociación nos encontramos que muchas veces no llama el enfermo, no llama a la persona que está teniendo el cáncer. Llama un hermano, una madre, un marido, una mujer, alguien que se ha visto muy superado por la situación, muy abatido, y que busca en internet y encuentra que, ostras, sí, hay una asociación que entonces llamas, y Sandra es quien atiende al teléfono a esas personas, y entonces le explican su situación, y muchas veces el primer contacto no es ni siquiera, oye, dime qué puedo hacer. No, es necesito vomitar todo lo que tengo dentro. Pero muchas veces no es directamente el enfermo quien llama, es la familia, el entorno, que en familia englobo todo, no, pero es esa familia. Sí, claro, pero eso sería una carta a los Reyes aún mayor, porque si no se atiende, no llega la psico-oncología a todos los pacientes. Imagínate si esa psico-oncología tuviera que llevar al familiar. Eso sería el aceite del cachopo hecho maravilla. Pero sí, sería ideal. Fátima, ¿cómo ves este punto? Bueno, nosotros lo trabajamos y de hecho de hecho no es infrecuente que vengan los pacientes acompañados a las primeras consultas. Normalmente yo les recibo en pareja, les recibo en familia, y esas primeras consultas suelen ser unas consultas un poco, bueno, de evaluación, por supuesto, pero también unas consultas en las que yo hago mucho asesoramiento, en las que ajustamos expectativas, vemos un poco creencias irracionales, cómo vemos el futuro, procesos de toma de decisiones. Hay momentos, me vienen momentos complejísimos a nivel familiar. Debemos tener en cuenta que los cuidadores principales suelen ser parejas, hijos, padres, ¿no? Pues suelen vivir reacciones emocionales simétricas, muy parecidas a las que vive el paciente. Ellos también van a vivir duelos, van a vivir una sensación de pérdida de oportunidad, una sensación de pérdida de plan de futuro, van a vivir también reacciones a veces depresivas, ansiedad. El hándicap que tienen las parejas, los cuidadores principales, es que no se permiten expresarlo, no se permiten ese espacio porque el protagonista es el paciente, ¿no? Y la verdad es que lo viven. Yo abogo mucho por el cuidado mutuo, abogo mucho por el trabajo en equipo, y estas primeras sesiones suelen tener mucho que ver con esto, con poner toda la circunstancia encima de la mesa y poder ofrecerles asesoramiento a todos.
Voy a preguntar a... No sé si puedo añadir una cosa brevemente a lo que comentaba. Puedes, lo que pasa que no sé si se te va a oír y si te... Te voy a Micrófono. dejar, pero esto no es habitual, ¿eh? No. Lo que comentaba. No, tú has estado en las 2 primeras mesas y no te Yo también resistes tengo que a estar en la tercera. estar. Es broma, ¿eh? Lo que comentaba Corintia, el 80% de las llamadas y contactos que recibimos no son del paciente, son de sus familiares o incluso a veces también de amigos quienes consultan, y nos encontramos que estas personas también necesitan este espacio donde vaciar un poco emocionalmente pues todos sus miedos, todas sus preocupaciones, y muchas veces estamos ahí pues eso también para escucharles. Y por parte del paciente también creo que sería importante que pudieran tener un espacio donde, ¿cómo lo diría? Yo como paciente, cuando igual he ido acompañada a la consulta, hay preguntas que yo no me he atrevido a hacer en presencia de la persona que me estaba acompañando, por no preocuparla de más. Entonces, igual habría preguntas que me hubiera gustado hacer, pero dices, ostras, esto no voy a hacer esta pregunta porque quizás estoy hiriendo, ¿no? O estoy haciendo sentir mal a este acompañante. Entonces, quizás buscar algún espacio, tanto como que el familiar pueda hacer preguntas al equipo médico sin presencia del paciente, que seguramente también habrá preguntas que querrán hacer que no se atreven a hacerlas en presencia del paciente por el mismo motivo, como al revés. Doctor Ortega quiere... Sí, yo quería decir, abundando en lo que se está hablando, del cuidado de los cuidadores. Es decir, cuando tú estás en la consulta y dices, sueltas esta bomba, normalmente está el paciente y su acompañante, y tú ves claramente mirándole a los ojos cómo el mundo hace... prrrrón. Entonces, lo que ocurre aquí, la diferencia es que uno se recompone rápido, y el paciente al final sí que tiene una tabla de salvación, porque tiene su oncólogo médico, tiene su cirujano, entonces en momentos de duda pues dice, bueno, pero estos están haciendo todo lo que pueden por mí. Pero el que está al lado es el que no lo tiene claro y, como tú bien dices, no tiene dónde agarrarse. Porque muchas veces también tú sabes que te acercas a preguntar al médico y nosotros nos ponemos muy dignos. No, si el paciente no está delante, no te digo. Y no es eso lo que me estás pidiendo, me estás pidiendo justo lo que tú dices. O sea, ¿cómo puedo actuar yo? Entonces, sí que prestamos poca atención, y yo sí que creo que merece el acompañante, la familia, los amigos, más atención por ese motivo, porque al final el paciente mira y se agarra y dice, bueno, mientras tenga mi quimio colgando, me vayan a operar, bien. Pero el que está al lado... De hecho, Gloria, recuerdo un estudio en psico-oncología que nos viene a decir que la calidad de vida del cuidador principal está íntimamente relacionada con la calidad de vida del paciente. Así que, bueno, es para reflexionar. Bien, vamos a hablar ahora voy a preguntar ahora al doctor Franco. Esta la última parte del debate. Lo que veo es que, aunque llevamos hablando mucho tiempo, aquí se podría seguir hablando mucho más, ¿no? Pero, doctor, vamos a hablar de los ensayos clínicos. ¿Qué oportunidades ofrecen los ensayos clínicos a los pacientes? Bueno, un ensayo clínico es realmente una especie de protocolo que nosotros utilizamos para traer el método científico a lo que es la medicina práctica. Esto lo que nos permite a nosotros es testar moléculas nuevas, nuevos fármacos, o incluso combinaciones con fármacos ya conocidos, analizar algunas posibilidades de técnicas diagnósticas, técnicas terapéuticas, y a través del ensayo clínico lo que podemos es evaluar si esa intervención que estamos haciendo tiene un impacto positivo o no en la población que estamos estudiando. En general, lo que nos permite un ensayo clínico es abrir una puerta más que nos permite acceder a ciertos tratamientos que a lo mejor no están disponibles, digámoslo así, comercialmente. Esto lo hemos visto mucho y ya se vino hablando desde la pandemia, cuando comenzamos a escuchar en los medios de comunicación del ensayo clínico que me van a poner la vacuna o me van a poner un placebo.
esto comenzamos a ya escucharlo en general. Pero en oncología estamos hablando de intervenciones médicas que lo que buscan es controlar la enfermedad y, por tanto, mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Es decir, accedemos a nuevos fármacos, nuevas técnicas, nuevas formas de tratamiento que probablemente no estén disponibles ahora porque no está verificado científicamente que tengan un impacto, pero que a lo mejor a largo plazo sí que puede confirmarse ese beneficio y, por tanto, extenderlo al resto de la población. Doctor, ¿y qué dificultades se encuentran los pacientes para acceder a un ensayo clínico? A día de hoy los ensayos clínicos son, como digo, protocolos, y son protocolos que están distribuidos en función de distintos hospitales. Por tanto, un ensayo clínico puede que esté disponible en nuestra institución y no estar disponible en otro centro. Ahora, para nosotros los médicos tratantes es mucho más fácil porque con las nuevas tecnologías y todas estas cuestiones tenemos mejor comunicación y sabemos dónde están los ensayos clínicos. Pero la gran mayoría de estos ensayos están en centros de referencia, centros grandes. Y muchos ensayos oncológicos, pues evidentemente, tienen que estar centralizados en hospitales o en centros que tengan una formación que nos permitan llevarlos a cabo. Eso está muy bien para el paciente que está tratado en un centro de referencia, por ejemplo, como Anderson, hospitales grandes como Ramón y Cajal, como La Paz, 12 de octubre, Vallebrón, pero pacientes que probablemente estén en un hospital comarcal, en un hospital un poco alejado, puede que no tenga esa información y tenga ciertas dificultades, ya sean logísticas o de acceso a la información para trasladarse a un hospital como esto. Eso ahí es un poco un problema para esa determinada población. De todas formas, también un ensayo clínico es un protocolo y hay que ajustarse a lo que nos exige el protocolo, porque lo que intentamos es hacer una evaluación en una población lo más homogénea posible. O sea, algunas dificultades pueden estar relacionadas con que el paciente cumpla o no cumpla criterios, pero ya son cuestiones un poco más independientes del acceso que puede haber de los pacientes a estos estudios. Y tengo otra pregunta a la que quizás también, aparte del doctor, puede opinar o puede comentar algo. Corintia, ¿cuál es la disposición de los pacientes a participar en los ensayos clínicos? Bueno, y la presencia, es un tema que en los ensayos clínicos han participado tradicionalmente más hombres que mujeres, y esto se está revisando un poco, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la disposición de los pacientes a participar en los ensayos clínicos? Mira, la introducción de los ensayos clínicos en España ya es de años de evolución. Y de hecho, España va a la vanguardia del reclutamiento de pacientes en ensayos clínicos. No solamente porque se ha estimulado desde la parte médica la participación en los ensayos clínicos, sino que también tenemos una población que tiene una cierta predisposición a participar en este tipo de estudios. Con lo cual, es muy frecuente que nosotros en la consulta oncológica del día a día, estar con el paciente, explicarle un tratamiento y ya es el propio paciente el que te dice, y no hay un ensayo clínico. Es decir, la cultura del ensayo clínico se ha ido gestando en todas estas últimas 2 décadas y, por ejemplo, como digo, España es uno de los, después de Estados Unidos, es en Europa el primer país reclutador en ensayos. ¿Y en oncología peritoneal hay muchos ensayos clínicos? Tendríamos que hacer un poco de diferencia entre lo que es un ensayo clínico y lo que es un estudio de investigación. Estudios de investigación, por ejemplo, son aquellos en los que se han testado y se ha justificado por los resultados que tienen, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas que se hacen, este tipo de resecciones, la PIPAC y todo esto. Los ensayos clínicos en este orden de oncología van un poco más dirigidos a tratamientos de la enfermedad sistémica como tal, es decir, buscar un control global de la enfermedad.
Y en este sentido, estos ensayos clínicos pueden ir en busca de control de la enfermedad sistémica sin abandonar un poco la parte quirúrgica o la parte de tratamiento de radioterapia, pero son ensayos que están dirigidos un poco a esa parte, la parte más sistémica. En la mayor parte de los casos, hablando un poco de lo que es carcinomatosis peritoneal, estamos hablando de pacientes que tienen un tumor primario. Entonces, vamos a fijarnos más un poco en lo que es el tumor primario más que en la afectación exclusiva del peritoneo en estos casos, porque muchos pacientes realmente tienen afectación a múltiples niveles. Es decir, el paciente no solamente tiene afectación peritoneal, el paciente que tiene, por ejemplo, un carcinoma colorectal hace muy frecuentemente una carcinomatosis peritoneal, pero también puede tener metástasis hepáticas, metástasis a nivel ganglionar, metástasis a nivel pulmonar, y entonces hay que tener una cobertura global de la enfermedad, igual que ocurre con los pacientes que tienen carcinomas a nivel ovárico. Otra cosa, y que es muy importante y que hemos estado hablando, mucho utilizamos el término quimioterapia, pues porque estos dos tipos de enfermedades, los tratamientos están basados en quimioterapia, pero no es lo único. ¿Por qué un paciente sobrevive, tiene una supervivencia mayor que otra? ¿Por qué un paciente tiene una mayor carga tumoral que otra? ¿Por qué un paciente tiene determinadas características? Pues eso probablemente esté justificado por las características biológicas de la enfermedad. Nosotros englobamos a todos los pacientes en el término cáncer de colon, pero no, biológicamente sabemos que no todos los cánceres de colon son iguales. Sabemos que biológicamente no todos los cánceres de pulmón son iguales. Entonces, a día de hoy estamos más centrados un poco o enfocando un poco más, redirigiendo nuestro enfoque terapéutico un poco más al conocimiento biológico de la enfermedad, que nos puede dar pistas de cómo abordar a esos pacientes de forma un poco más dirigidas, no solamente con quimioterapia, sino también con terapias un poco más personalizadas, si lo queremos llamar de esa forma. No sé si quieres hacer algún comentario, Corintia, sobre el tema de los ensayos clínicos, la disposición de los pacientes. La disposición de los pacientes, como comenta el doctor, es muy buena. O sea, cuando algún paciente y ellos te preguntan, oye, ¿tú sabes si hay alguna cosa que se puede hacer o sabes si se está haciendo alguna cosa en algún hospital y demás? Y tenemos las dos vertientes. Por un lado, el tener la información, porque el paciente te está diciendo que sí hay alguna cosa, y después, al ser una asociación de una enfermedad minoritaria, pero que solo estamos nosotras en España, es cierto que nos es muy fácil llegar a los doctores cuando plantean un estudio, contactan con nosotras también. Oye, vamos a hacer un estudio de qué tal y qué cual, oye, vamos a probar tal, se va a abrir un estudio, y entonces tú tienes esa información, porque si no, pues como comentas, o sea, se hacen en centros de referencia, igual es diferente. Nosotras vivimos en Barcelona, sabemos el que está en Granada, sabemos el que está en Madrid, sabemos el de diferentes hospitales. Entonces, cuando los pacientes contactan con nosotros, es fácil que te digan, oye, ¿y alguna? Ah, pues sí, sabemos que hay, dile a tu oncólogo o dile a tu cirujano o dile a tu médico, quien te esté tratando, que existe esto o que hay, y puedes dar esa connotación, no nunca más allá, porque, como bien comenta el doctor, hay que cumplir unos requisitos para acceder a los estudios. Pero bueno, es una opción que es, bueno, pues puedes decirle a fulano que igual mengano, es todo lo que, como asociación, pero el paciente lo recibe encantado. Tengo una última pregunta para la mesa que quizás puedan contestar el doctor Franco o la doctora Ortega. ¿Qué papel pueden desempeñar la inmunoterapia o las CAR-T en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal? Entonces, ¿se está aplicando la inmunoterapia? ¿Se está en la carcinomatosis peritoneal? Ni la inmunoterapia ni las CAR-T se están utilizando ahora como práctica clínica habitual de forma exclusiva. Cuando hablamos de carcinomatosis peritoneal, estamos hablando de una enfermedad metastásica. Entonces, en ese sentido, sí que tendríamos que administrar un tratamiento sistémico. Ambos casos son tratamientos sistémicos. Tienen algunas características peculiares cada uno, pero son tratamientos sistémicos. En el caso de los carcinomas ováricos o los carcinomas colorectales, no son terapias que nos den los resultados tan espectaculares, por decirlo así, que vemos en tumores como el melanoma o el cáncer de pulmón. Sin embargo,
haciendo eco un poco a lo que he comentado previamente del conocimiento molecular de la enfermedad, sabemos que hay casos particulares de pacientes con carcinomas colorectales o carcinomas ováricos o ginecológicos en estos casos, que tienen algunas peculiaridades a nivel molecular y que les hacen muy susceptibles a responder a los tratamientos de inmunoterapia, por ejemplo. Y a día de hoy hay fármacos de inmunoterapia que están aprobados y que se pueden utilizar en esos casos, teniendo unas respuestas bastante superiores a lo que podríamos esperar, por ejemplo, de una quimioterapia habitual. Por ejemplo, hace un par de años se presentaron datos de un nuevo fármaco de inmunoterapia en pacientes incluso con enfermedad localizada de carcinoma colorectal, en el que las tasas de respuesta de los pacientes es del 100%. Esto sigue en investigación, pero es una puerta que se abre en este tipo de pacientes. Ahora, las CAR T-cell son una terapia bastante más compleja que la inmunoterapia, porque la inmunoterapia son fármacos que podemos administrar en cualquier centro oncológico. Las CAR T-cell ya son una terapia génica que requiere de una tecnología muy compleja y que lo que busca es manipular, por decir así, a los linfocitos, las células de defensa propias del paciente, para que ataquen al tumor y controlar la enfermedad. Datos espectaculares en enfermedades hematológicas, por ejemplo en los linfomas, los mielomas, los linfomas foliculares, pero en los tumores sólidos en general, tumores sólidos, no solamente hablando de tema de carcinomatosis o tema digestivo, ginecológico, en general los resultados son pobres, pero están en esa línea de investigación. No son los mismos CAR T-cell que se utilizaban cuando se inició esto, a lo mejor en 2016, 2017, ¿no?, a las que se han desarrollado ahora, porque la tecnología va cambiando, se van buscando nuevas dianas terapéuticas y eso es lo que optimiza el rendimiento de un estudio de una molécula específica. Doctora, no sé si quiere añadir algo a este... Me parece genial. No puedo ni acercarme a su disertación. A ver, yo diría que hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta. Es verdad que llevamos aquí ya 2 horas y media, un poco más. No sé si... No pasa nada si tampoco hay ninguna pregunta, ni siquiera por parte. Pero si quieren hacer alguna... o algún comentario los ponentes que han participado, si no, yo voy a hacer una breve... síntesis, voy a destacar algunas cosas y terminamos, si les parece bien. A ver, yo, en primer lugar, muchas gracias al MD Anderson Madrid por contar conmigo para participar o para moderar este debate. Yo he aprendido mucho y me ha resultado muy fluido, me parecía, oncología peritoneal, 3 mesas de debate. Pues no, lo he disfrutado. Lo he disfrutado y creo que eso dice mucho de los ponentes que han participado y del trabajo que se está haciendo aquí con este tipo de tumores. Pero para no enrollarme yo, porque a ver si estoy diciendo que vamos a acabar ya y me enrollo yo. Primero, y yo creo que es lo que más se ha dicho, y es el derecho que tiene un paciente que tenga carcinomatosis peritoneal a tener un especialista en oncología peritoneal, ¿no? Esto yo creo que es como el punto número 1. Pero algunas otras cosas. Creo que queda mucho recorrido a esta oncología peritoneal. No estoy diciendo nada nuevo con esto porque está sobre la mesa. Y lo que creo que necesita, y debemos contribuir todos, yo como periodista, los medios de comunicación, es a darle visibilidad. A darle visibilidad y a apostar más por ello. Ha habido algunos... Y está genial la participación de la asociación. Ahora comentaré algo muy rápido, porque yo creo que han sido muchas veces las asociaciones las que han sido capaces de darle visibilidad a determinadas enfermedades, como pueda ser la ELA o como puede ser, por ejemplo, en el caso del cáncer, el cáncer de mama. El cáncer de mama es dentro del Día Mundial y hace muchos años el cáncer de mama no se hablaba tanto. Yo creo que la carcinomatosis peritoneal necesita algo así. Es difícil porque es complicado, pero necesita visibilidad. Y luego 3 cosas que me parecen importantes y a seguir desarrollando. La relación médico-paciente,
importantísima. La tarea de las asociaciones de pacientes, importantísima. La psicooncología, importantísima. Podría resumir muchas más cosas de las que se han dicho aquí, pues se han dicho muchas cosas y muy interesantes. Pues voy a recordar en las muchas entrevistas que he hecho sobre cáncer a lo largo de mi vida, que ya tengo mis años. En una de ellas, un oncólogo me dijo: el cáncer no es el cáncer es tu cáncer. El cáncer es tu cáncer. Es único y puede ser tratado y puede curarse o puede cronificarse. Y enlace un poco con lo que tú decías y con lo que también has comentado tú. Quiero decir, el cáncer es tu cáncer, tienes que luchar por él. Hay unos datos, hay unas fases, hay un tipo de cáncer y hay otro tipo de cáncer. Sabemos que el cáncer de páncreas es el que tiene más mortalidad, pero cada cáncer es único y la solución puede ser única. En el caso de Sandra, tú que has dicho que querías matarla, has dicho que querías matarla. Te has pasado un poco ahí. No, la hubiera matado. Pero, bueno, el caso de Juan Ramón es un caso de éxito. Le dijeron que no podía vivir. Es decir, cáncer no es sinónimo de muerte. Ni siquiera metástasis es sinónimo de muerte. Y entonces, con este mensaje me parece que yo cierro esta participación. De verdad que les agradezco mucho haber contado conmigo. Ha sido un lujo poder tener aquí durante un buen rato a una serie de pacientes, de especialistas, y de verdad creo que tenemos todos que luchar por la oncología peritoneal. Ojalá mis compañeros periodistas también tengan esa sensibilidad. Así que muchas gracias y un aplauso para todos.